Leyendas de Ecuador. Hoy tenemos 3 leyendas más. La Llorona. Había una vez, hace muchos años, cuando los caminos eran de tierra y el silencio de la noche no era interrumpido por motores ni luces eléctricas, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, ríos y cañadas profundas, una mujer llamada María vivía entre la gente humilde, pero destacaba entre todas por su belleza. Tenía el cabello largo y negro, como el ala de un cuervo, la piel clara y tersa, como la luna llena, y unos ojos tan oscuros y profundos, que quienes la miraban sentían que el tiempo se detenía por un instante. Era querida por muchos, pero también envidiada por alguna, y desde joven había dicho que no se casaría con ningún hombre pobre del pueblo, que su destino era amar a alguien de la ciudad, elegante y rico, un hombre que pudiera darle una vida diferente. Y así pasaron los años hasta que un día, como enviado por el destino, o tal vez por la desgracia, llegó al pueblo un joven hacendado de buena familia, que venía a supervisar unas tierras heredadas. Al ver a María, quedó embelesado, y ella, al notar su interés, se dejó cortejar con esa mezcla de orgullo y deseo que sólo quienes anhelan algo más que amor pueden entender. Y entre encuentros secretos, promesas susurradas bajo la sombra de los árboles y caricias furtivas, junto al río nació entre ellos una relación apasionada, pero clandestina, que pronto trajo consigo 2 hijos. 2 pequeños que crecieron al lado de su madre, mientras el padre se alejaba cada vez más, hasta que un día, sin explicación, Deyo Dovanir dejó de escribir, y solo se supo por boca de otros viajeros que se había casado con una mujer rica en la capital, una mujer de sociedad, como si María y sus 2 hijos jamás hubieran existido. Y así fue como el corazón de aquella mujer hermosa comenzó a marchitarse, no solo por el abandono, sino por el peso del qué dirán, por la humillación de haber sido la ilusión pasajera de un hombre que prometió un mundo y le dejó con 2 pequeños a los que amaba, pero que también le recordaban día tras día la traición que había sufrido. Y aunque al principio luchó por seguir adelante, el dolor la consumía lentamente, hasta que una noche, en la oscuridad más espesa, con la luna oculta tras las nubes, y el viento soplando como si el mundo quisiera decirle algo, tomó a sus hijos de la mano, los llevó al río, donde solía encontrarse con aquel hombre que la había enamorado, y allí, entre lágrimas, cantos y palabras dulces, los abrazó con ternura por última vez, antes de cometer el acto más terrible y desgarrador. Los sumergió en las aguas frías del río uno por uno, silenciando sus llantos en el fondo oscuro, y solo cuando el silencio se hizo total, cuando la corriente siguió su curso, como si nada hubiese pasado, se dio cuenta de lo que había hecho, y gritó con un lamento tan profundo y aterrador que dicen que se escuchó en todo el valle, un grito que decía: ¡ay, mis hijos!, que sonó en todo el valle, en toda la montaña cerca al río, y que desde entonces no ha dejado de resonar. María desapareció esa misma noche. Algunos dicen que se lanzó al río, otros que enloqueció y huyó a las montañas, pero lo cierto es que su cuerpo nunca fue encontrado y su espíritu jamás descansó, porque desde entonces, cada noche, especialmente en aquellas donde el viento sopla fuerte, cerca de los ríos, acequias, lagunas y lugares donde corre el agua, se escucha el mismo lamento, una voz temblorosa, angustiada, que llama a sus hijos una y otra vez. ¡Ay, mis hijos!, dicen los que la han oído, que ese grito no es de este mundo, que hiela la sangre y paraliza el cuerpo, y que si uno llega a ver una figura vestida de blanco, flotando o caminando lentamente entre la niebla, no debe acercarse, no debe responderle, porque esa no es una mujer viva, sino el alma en pena de la Llorona, condenada a vagar por la eternidad buscando a sus hijos, confundiendo
a veces a niños vivos con los suyos, y arrastrando a los incautos hacia las profundidades de los ríos, como si en el fondo esperara redimirse o volver a encontrarse con aquellos que perdió por su propio error. En muchos pueblos de México y América Latina se cuenta su historia con diferentes nombres, pero el lamento es el mismo. La tristeza es la misma, la advertencia es clara: no salgas de noche solo, no te acerques al agua cuando escuches un llanto. No ignores las historias que tus abuelos te cuentan, porque, aunque parezcan cuentos, son advertencias vestidas de leyenda, y la Llorona sigue ahí, en las sombras, en la niebla, en el rumor de los árboles junto al río, buscando, llamando, llorando por siempre, mientras el mundo duerme sin saber que, tal vez esta noche, sea ella quien te llame a ti. En las profundidades de la Amazonía ecuatoriana, donde los árboles se alzan como gigantes milenarios, y la niebla matutina parece flotar entre sus ramas, como un espíritu errante, existe una leyenda temida y respetada por los ancianos Shue, un relato que pasa de generación en generación como advertencia y como reverencia a los misterios vivos de la selva, la leyenda del Cuarta, el sapo que devora hombres y se transforma en tigre, una criatura que no es bestia ni espíritu, sino algo más antiguo y poderoso, escondido en la espesura, vigilando a quienes se atreven a desafiarlo. Se cuenta que hace muchos años un joven guerrero de la tribu, llamado Nanto, valiente, pero arrogante, salió a cazar por la selva, con su lanza y su arco, decidido a demostrar su fuerza ante su familia y su esposa, que lo había advertido, antes de partir con voz temblorosa: no te burles del corto, si lo escuchas sigue de largo, no lo provoques. Pero él, con la risa fácil y el corazón impaciente, desestimó sus palabras como cuentos de viejos, y se internó en la espesura, acompañado solo por el sonido de los insectos, el canto lejano de los monos aulladores y el rumor del río serpenteando por entre las raíces. Tras horas de caminar, vio un extraño sapo de gran tamaño, inmóvil junto a un árbol caído, con la piel gruesa y rugosa, de un tono oscuro como la tierra húmeda, y lo más inquietante de todo en su canto, que no era como el de los sapos comunes, sino un sonido profundo, que resonaba en el pecho como un tambor en Cuartamtan. Cuartamtan, repetía el sapo, como si invocara algo. Nantu, en lugar de sentir respeto o temor, comenzó a reír. Se burló del animal. Imitó su canto de manera ridícula, saltando de un pie al otro como si hiciera una danza tonta, y luego le lanzó piedras para que el sapo se moviera, gritándole entre risas: anda, sapo inútil, asústame si puedes, sin saber que había traspasado un límite invisible, un código ancestral que no debía romperse. Y fue entonces, sin aviso, que el sapo dejó de cantar. Abrió sus ojos con una mirada que no era animal, sino casi humana, y comenzó a crecer, a alzarse sobre sus patas, como si la tierra misma lo estuviera alimentando, y su cuerpo, poco a poco, dejó de ser el de un anfibio. Su piel cambió, se alargó, se transformó en pelaje grueso y dorado, y donde antes había un sapo, ahora había un jaguar enorme, de colmillos brillantes y ojos de fuego, el tigre de la selva, el espíritu depredador de la Amazonía. Aquel jaguar rugió tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles, y el corazón de Nanto se detuvo por un instante de terror puro. El joven intentó correr, pero no había escapatoria, en la maraña de ramas, raíces y lodo, y en un instante el jaguar persiguió al joven, y lo silenció para siempre de un solo zarpazo, y lo devoró. Al día siguiente, su esposa, al ver que no regresaba, temió lo peor, y salió a buscarlo, siguiendo los rastros por la selva, guiada solo por el eco de su instinto y el silencio extraño que envolvía el bosque, hasta que llegó a un claro donde yacía el mismo sapo. Cortom, con el vientre hinchado, dormido,
sobre la raíz de un árbol inmenso, y supo sin necesidad de mirar que su esposo estaba dentro de él. Con el corazón lleno de rabia y tristeza, tomó su lanza, llamó a los espíritus de sus ancestros y esperó hasta que el sapo despertó. La lucha fue feroz, pero ella, movida por el amor perdido, logró herir al Quartam, hacerlo retroceder y finalmente derrotarlo. Y al abrir su vientre encontró los huesos y restos del joven cazador, los cuales recogió con solemnidad para enterrarlos en el bosque, bajo el árbol más antiguo, donde puso ofrendas y rezos para que su alma descansara. Y desde ese día se dice que el Quartam no murió, solo se retiró herido y más furioso escondido entre las sombras, esperando a que otro insolente lo provoque. Y por eso los Shuar enseñan a sus hijos que si escuchan en la selva un croar que dice Quartemtan, Quartemtan, deben callar, agachar la cabeza y seguir su camino, porque no todo lo pequeño es débil, ni todo lo feo es inofensivo, y que burlarse de lo que no se entiende puede tener consecuencias fatales, pues la selva no olvida ni perdona, y en ella habitan seres antiguos que castigan el orgullo, el irrespeto y la ignorancia, con dientes y garras, envolviendo al necio en la eterna oscuridad del monte donde solo queda el eco de su último grito ahogado, el árbol de sangre de Drago. Dicen los abuelos de la selva con voz grave y ojos que han visto más de lo que pueden contar, que hace muchas lunas, cuando la selva amazónica era aún más vasta y sus ríos corrían libres como serpientes de cristal, vivía en lo profundo un sabio y poderoso chamán llamado Nuncui, custodio de los secretos de la tierra, el agua y el viento, elegido por los espíritus del bosque, no solo para sanar a los suyos, sino también para mantener el equilibrio entre los hombres y la selva. Nuncui conocía el idioma de los árboles, el canto de los pájaros y las señales en el viento. Cada hoja, cada insecto y cada raíz tenía para él un propósito, y él vivía en comunión total con todo lo viviente. Su aldea, escondida entre la niebla de los amaneceres y el rugido de las cascadas, vivía en paz y abundancia gracias a su guía. Pero un día, desde más allá de los ríos, llegaron unos hombres extraños, con ropas pesadas, ojos codiciosos y manos manchadas de ambición. Venían desde el mundo del hierro y el humo, con máquinas y herramientas que cortaban árboles como si fueran simples obstáculos, sin pedir permiso, sin agradecer, sin comprender. Nuncui los observó en silencio al principio con la esperanza de que los espíritus de la selva los confundieran y se perdieran en la niebla, pero los extraños no se iban. Al contrario, cada día cortaban más árboles, envenenaban las aguas y asustaban a los animales. Alarmado, Nuncui subió al cerro del jaguar, el más sagrado de todos, donde durante 3 días y 3 noches, sin comer ni dormir, elevó un canto antiguo, tan viejo como el primer río que fluyó en la tierra, para invocar a los guardianes invisibles del bosque. En la 4ª noche, la selva entera pareció enmudecer, y los árboles se inclinaron como si escucharan. Los animales se ocultaron, y una gran sombra descendió desde el cielo estrellado. Anera Arapa, el espíritu Mayoere de la vida vegetal, quien se presentó ante Nuncui como un tronco viviente, envuelto en lianas brillantes y ojos que eran luciérnagas. Nuncui, con voz firme pero humilde, le pidió una sola cosa: Quitaumi astau carni mortau. Conviérteme en raíz, tronco y savia, pero déjame proteger este mundo que me ha dado todo. Arropa, movido por su sacrificio, le concedió el deseo, no sin antes advertirle que, al hacerlo, dejaría de ser hombre y ya no podría volver con su pueblo. En la madera de la choza, tirados en el suelo, solo había un pequeño anillo blanco, un bastón grande y largo de madera,
y una capa de muchas plumas. En su lugar, en el centro de la selva, creció un árbol alto, majestuoso, de corteza gris y rugosa, cuyas ramas parecían extenderse como brazos hacia el cielo. Los aldeanos lo llamaron el árbol de la sangre de Drago, pues al cortar su corteza brotaba un líquido rojo como la sangre humana, espeso y cálido, que no solo sanaba heridas, sino que parecía llorar. Muchos entendieron que Nunki había cumplido su promesa y seguía vigilante, ahora convertido en guardián inmóvil de la selva. Sin embargo, los hombres codiciosos no entendieron la advertencia. Comenzaron a cortar al drago, a extraer su sangre sin pedir permiso, y uno a uno fueron cayendo enfermos. Primero de fiebres inexplicables, luego de sueños aterradores donde veían árboles que caminaban, ríos que los tragaban y raíces que les ataban los pies. Algunos decían que escuchaban voces en la noche llamándolos por su nombre. Otras veces veían ojos rojos entre las ramas o sentían que sus herramientas se rompían solas. Desde entonces, los sabios del bosque enseñaron a sus hijos que al árbol de sangre se le debe hablar con respeto, pedirle permiso, ofrecerle tabaco o flores antes de cortar su corteza y nunca, jamás, tomar más de lo que uno necesita. Dicen que si un corazón puro se acerca al drago, puede sentir el calor de Nunkui latiendo en su interior, y que si alguien escucha atentamente, puede oír su canto antiguo viajando por el viento, repitiendo sin cesar la selva vive mientras la respeten. Y así, entre la bruma y los secretos, el árbol de la sangre de Drago sigue ahí de pie como un guerrero eterno, con su savia que cura y su historia que aún sangra, esperando que los hombres aprendan a ver no solo con los ojos, sino con el alma.